ahora me pongo en los zapatos de un protestante, me pongo en los zapatos de un protestante evangélico y suelto la que suele ser una base del protestantismo y de los evangélicos, que es: la religión nos salva, solo salva a Cristo. Y aquí sí voy a mencionar de un pastor y cantante evangélico muy famoso. En una predicación él decía que agarró una Biblia y decía la frase: la religión no te va a salvar, solamente te salva Cristo. Y yo, cuando tenía 9 años, en mi ciudad, mi mamá me llevó a un festival, y era un festival religioso, y de pronto me impactó ver a un hombre haciendo una manda y arrodillado y sangrando de sus rodillas, y la gente le ponía como trapitos y estaba haciendo ese acto de religiosidad, y me daba ganas de decirle: esa sangre no tiene valor, está derramando la de Oquis, la sangre, porque solamente usted no tiene que hacer nada, solamente tiene que recibir la sangre de Cristo, punto. Entonces, de ahí vienen las cuestiones. ¿Por qué nosotros, como católicos, nos llenamos de esa religiosidad? Que si agua bendita, que si sal bendita, que si sacramentales, que si sacramentos, que entrar en reglas en donde asfixia esa parte de la relación personal con Cristo. O sea, no son las reglas, no es la religión, no es la institución, solamente es Cristo el que salva. Es una relación personal con Él. La religión nos salva. Y todas las cuestiones que le pongamos, reglitas, obstaculizan esa relación. Porque le estamos diciendo, o sea, que queremos pagar un precio que ya Cristo pagó. Sí. Es muy interesante tu pregunta. Me haces acordar de unos carteles que aparecían en calles de Bogotá. Exactamente con ese lema. Ha sido un lema muy protestante, se ve, ¿no? La religión no salva, solo salva a Cristo. Y daban una dirección. En esa época todavía Internet no tenía tanta fuerza. Creo que si lo hicieran hoy pondrían un correo electrónico o una página web. En aquella época ponían una dirección para que la gente escribiera. Ese sistema de correo en Colombia se llama un apartado aéreo. Examinemos juntos esa situación. Frase: la religión no salva, salva a Cristo. Dan un apartado aéreo. ¿Ese es el apartado aéreo de Cristo? Ese es el apartado aéreo de una persona, o de una casa, o de una iglesia, o de un pastor. ¿Qué tengo que hacer yo entonces? Yo tengo que entrar en contacto con esa persona. Esa persona me va a enseñar. Esa persona orará conmigo. Esas son reglas ya. Son las primeras reglas. Aunque muchos pastores, aún en su predicación, dicen: usted, cuando viene aquí a la iglesia, de hecho este cantante lo llegó a decir, usted, lo que venimos a hacer aquí es simplemente como un impulso para esa relación. Pero usted no depende, y mencioné el nombre de la iglesia de aquí. Usted en su casa tiene su relación con Dios personal. Entonces, sí, ellos mismos dicen, pentecostal o bautista no salva. Simplemente es como una ayuda. Pero es una idea bien antigua que aquí, por ejemplo, aquí en Estados Unidos lleva ya muchos años lo que se llama no denominacional. No denominacional. Entonces, yo soy no denominacional, significa algo así como: no necesito matricularme en ninguna, no necesito matricularme en ninguna iglesia. Y hay algunos textos bíblicos, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, cuando dice el apóstol San Pablo: ¿cómo es eso de que unos dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo, yo soy de Cefas? Entonces él dice que eso no es. Leyendo ese pasaje, pues una impresión que uno puede tener es: claro, pues ahí es donde se ve que uno no tiene que tener una etiqueta, uno no tiene que tener una religión.
Yo creo que buena parte de eso está en lo que se llama una religión. Por ejemplo, todas las formas de dar culto a Dios son válidas. Si una persona dice, como afirmamos los católicos, que la Eucaristía es la fuente y la cumbre de todo el culto que el ser humano le puede dar a Dios, ¿eso es verdadero o es falso? La gran mayoría de los protestantes dirán eso es falso. Y luego significa que esa no es manera de dar culto a Dios. Luego significa que ellos consideran que sí hay maneras válidas y maneras no válidas de dar culto a Dios. Entonces, en el momento en el que tú estableces cuál es el número de maneras válidas de dar culto a Dios, estás diciendo, ese es el culto nuestro. Entonces, organizar un concierto, por ejemplo, es una manera válida de darle culto a Dios. Eso es lo que ellos consideran. Pero eso lo consideran ellos. Porque si yo fuera a otra época, por ejemplo, si yo me fuera a otros protestantes, que son los cuáqueros, o si yo me voy a otros protestantes, que son los calvinistas, y ellos miran un concierto con baterías y con humo y con luces, ellos dicen, eso es una sinagoga de Satanás. En medio de ese ruido y en medio de esa exaltación de los sentidos, ¿qué Dios hay ahí? Ahí no te puede hablar Dios. Si hay una cosa que es racional, ordenada y bastante sobria, es el culto calvinista. En el culto calvinista prácticamente no hay cantos, ni muchísimo menos estas manifestaciones pentecostales. Un calvinista no diría que le está dando culto a Dios un concierto como el que tú describes. Claro. Entonces quiere decir que el calvinista también tiene su propio rango de posibilidades para darle culto a Dios. Por ejemplo, esto otro. A ver, ¿se puede o no se puede celebrar el amor entre dos personas del mismo sexo? ¿Se puede bendecir, se puede alabar a Dios por una pareja de lesbianas y pedir a Dios que las bendiga para que se entiendan y que puedan, a través de inseminación artificial, puedan tener muchos hijos? Hay unos protestantes, por ejemplo, de línea episcopaliana liberal, que van a decir, pero claro, es el amor, es el amor. Nada más mira los ojos de ella, mira cómo está amando. Es amor, no le pongas más trabas. Mientras tanto, si le pregunto a un evangélico en Nigeria, él va a decir, es lo más cercano que he visto al demonio en la casa de Dios. Entonces quiere decir que las personas que afirman creer únicamente en la Biblia son personas que en un momento dado llegan a una conclusión sobre cuáles son los comportamientos válidos. Y el que dice comportamientos válidos dice una moral. Quiero dar un último ejemplo. En una asamblea aquí en Estados Unidos, en una gran asamblea pentecostal, eso fue hace años, de repente alguien tuvo una profecía, una profecía. El Padre, el Hijo y el Espíritu son uno solo, no son tres, son uno solo, que se ha manifestado de distintas maneras, pero es solo uno. Solo uno, el Señor lo ha revelado, hoy lo revela. Apunten ustedes, apunten, tomen nota, el Señor revela hoy, no son tres, es uno. Y resulta que, si yo me voy a casi cualquier otro grupo protestante, ellos van a decir, nosotros somos trinitarios, creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que yo tengo que establecer en qué creo y en qué no creo, cómo me comporto y cómo no me comporto, y cómo celebro y cómo no celebro. Eso se llama dogma, moral y culto. Esos son los elementos de una religión. Y no hablemos del tema de los diezmos. Es decir, ¿hay o no hay responsables? ¿Hay o no hay gente que predique? ¿Es lícito o no es lícito que haya gente que se entregue completamente al servicio de Dios? La gran mayoría van a decir que sí. La gran mayoría. Unos cuantos van a decir que no. Bueno, y esas personas tienen un derecho que viene de Dios para que se cumplan ellos lo que dijo San Pablo, el obrero tiene derecho a su salario. Eso es un clero. No será el clero de la Iglesia Católica, pues un clero. O sea que tú crees en un clero. O dime una cosa, cuando se reúne la gente en esas mega iglesias que hay, por ejemplo, en Texas,
o en Texas. Sabemos que en Texas hay unos templos hechos para albergar 12,000 personas, 15,000 personas. Esas 12 o 15,000 personas diezman. ¿Están ofreciendo ese dinero a los ídolos? ¿Lo están ofreciendo al ser humano o lo están dando a Dios? Y curiosamente aquí hizo esta pregunta de esas iglesias. Entonces tienes que dar una respuesta. Y tú tienes que decir si eso es a Dios o no es a Dios. Estoy seguro que si tú le preguntas a un metodista, él va a decir, ese culto, eso que ustedes están haciendo, eso no es para Dios, es un negocio. Y es un negocio repugnante. Así responderían muchos metodistas que conozco. Otros, por el contrario, dirían, esto es sembrar, porque el que siembra abundantemente cosecha abundantemente. Pero fíjate que la raíz de todos los males está en creer que la sola escritura es válida. Esa es la raíz de todos los males. Es decir, la libre interpretación es la carta de desastre para todo el protestantismo. Porque es muy difícil no encontrar, lo que es difícil es no encontrar pasajes que respalden cualquier cosa que tú quieras. Y esto, por favor, que lo escuchen con claridad los protestantes. Están errados. Y si quieren saber lo errados que están, miren las grandes discusiones morales entre ustedes mismos. Es que es fácil unirse para pelear contra la Iglesia Católica, pero miren entre ustedes y verán que no están unidos. Los que afirman libre interpretación de la Biblia no están unidos. Y usan la Biblia los que dicen que viva el lesbianismo, y usan la Biblia los que dicen es engaño al demonio. Y tu única solución como protestante es tomar una de las dos posturas y empezar a condenar al otro. No tienes otra posición, no tienes otra manera. Así que, si hay una afirmación realmente contradictoria, autocontradictoria, si puedo usar ese término, es aquello de que sí Cristo y no religión. Toda forma de creencia necesariamente o pertenece a una religión, o crea una religión, o es semilla de una religión, porque es parte de la naturaleza social y corporal del ser humano. Así de manera muy breve, para que pudiera ayudar ya a la parte católica. Yo sé que el Papa Benedicto habla de que la religiosidad popular tiene un valor. Y se me hizo interesante que haya puesto un ejemplo de religiosidad popular. ¿Alguna aportación breve que nos pudiera ayudar a una sana religiosidad popular? ¿Dónde está el valor de la religiosidad popular en este tipo de cuestiones? Bueno, lo primero que hay que decir es que no todo en la religiosidad popular le agrada a Dios. Okay. Es decir, la religiosidad popular, ¿qué es finalmente? Es el eco de la fe en personas que por su condición de vida están o empezando a creer o por su falta de instrucción expresan su fe pues con los elementos que tienen dentro de su ámbito cultural. Hay cosas muy bellas ahí, hay cosas muy grandes, pero también está muy revuelto. Entonces el lenguaje que han utilizado nuestros obispos yo creo que es plenamente válido. Y es el lenguaje de la depuración. Entonces la religiosidad popular no se puede meter toda dentro de un saco y decir esto es bello y santo. Tampoco se puede meter toda dentro de un saco y decir esto hay que acabarlo. Los criterios, ¿de dónde vienen? Los criterios vienen básicamente de la predicación, de la coherencia y de la acogida de la enseñanza del magisterio. Allí donde se predica más y sobre todo se predica con una buena base bíblica, buena base patrística, buena base teológica, la religiosidad popular se va limpiando. Donde hay menos predicación, pues se contamina muchísimo. Se revuelve de cantidad de cosas que son más bien mágicas, supersticiosas, que no solo no le hacen bien a las personas que lo practican, sino que le hacen mucho daño a la iglesia en su conjunto, porque ponen en ridículo al catolicismo.
esas cosas como las rodillas sangrantes o los que salen golpeándose, sacándose sangre en público, esa clase de actos crueles, supersticiosos, no son. Entonces, mucha predicación, insistir en la coherencia de vida y que va unido con la predicación en realidad este tema del magisterio, ¿no? Que la gente pues siga esas luces, esas indicaciones fundamentales del magisterio. Y ahí tenemos una gran luz para orientar el tema.